Bueno, compañeros, profesores, buenas tardes, días. Nos encontramos en este momento con el ingeniero Juan Gonzalo Duque. Él es ingeniero director de túneles en el Consorcio Antioquia al Mar. Él nos va a apoyar con la entrevista acerca de los procesos para la asignatura de sistemas de manufactura de, Juan Gonzalo se desempeña como director de salida en este consorcio y nos autoriza para realizar la grabación con fines académicos de... buenos días, ingeniero. Bueno, buenos días. Como les estaba explicando ahora, yo aquí en el proyecto, pues en primer lugar trabajamos con Consorcio Antioquia al Mar, que es el contratista del tramo 1 del hoy en conocido túnel Guillermo Gaviria Echeverri. El proyecto se compone del túnel principal vial y la galería de rescate. Son de 9.7 kilómetros. En la actualidad va a ser el túnel más largo en Latinoamérica vial y en Colombia también. Adicionalmente debemos hacer 4.5 kilómetros de vía nueva y 17 puentes para conformar este corredor del tramo 1. El tramo 2, que lo acaban de adjudicar la semana pasada el Invías, son 10 túneles, vías y puentes para un total de 19 kilómetros. Ellos deben estar iniciando en el mes de junio. Entonces, en la actualidad nosotros, en el proceso de construcción de lo que llevamos, nosotros iniciamos en enero del 2018 fase de construcción. Hoy en día ya vamos alcanzando casi el 50% de la excavación de los túneles principal y galería de rescate, como del 40%, entre vías, puentes y túneles. Nos queda un pendiente hoy en día de construir 4 túneles cortos, 2.2 kilómetros de vía nueva y 8 puentes para estar entregando en operación en el 2024. Entonces, con el mayor de los gustos, estamos prestos a sus preguntas y ayudarles en su asignatura. Vale, ingeniero. Entonces vamos a iniciar con las preguntas. Jenny, si quieres tú inicias o Diego, como tú quieras. Vale, muchas gracias por el momento de solucionar estas dudas. Entonces, en el proceso constructivo del túnel, ¿cuáles son las etapas que más presentan fallas en la programación? Para este tipo de túneles que son viales, las actividades que componen un ciclo de trabajo, porque eso se hace repetitivo. Se tiene excavación, sostenimiento primario, después viene regularización, impermeabilización y revestimiento. En la actualidad nos estamos preparando para hacer la impermeabilización y revestimiento de un tramo ya excavado y se sigue simultáneamente con la excavación de los túneles. Ya en la actividad de excavación de túneles se tiene las siguientes actividades. Se tiene marcación por topografía. Seguimos con la perforación del frente, dependiendo de una malla de voladura que diseñamos nosotros, los ingenieros. Después de la perforación viene el cargue con explosivos, porque eso es un proceso convencional de excavación con explosivos. Ya se entra a cargar todos los barrenos y el amarre y se procede a hacer la voladura.
Después de la voladora se da un tiempo para la ventilación, para extraer los gases, y ahí sigue la actividad de extraer el material ya fracturado por la voladura, que es lo que llamamos nosotros la rezaga. Después de la rezaga, se viene y se hace un desabombe por seguridad y con chequeo de topografía para que no queden subexcavaciones o sobreexcavaciones por construcción o inevitables, las cuales dependen de la geología que se tiene, el macizo rocoso que estamos interviniendo. Después de eso viene ya el tratamiento primario, que dependiendo la clasificación del tipo de sostenimiento con relación al macizo rocoso y a su geología, incluyendo sus discontinuidades, análisis de cuñas, aportes de agua por infiltración, sea de aguas superficiales o acuíferos, no necesariamente se presenta agua. Hay tramos que no presentan esta presencia de agua. Y dependiendo de esa clasificación de sostenimiento, entonces viene si requiere colocación de concreto proyectado, instalación de pernos de anclaje pasivos, y a veces, dependiendo el dimensionamiento del túnel, si requiere anclajes activos, lo que llamamos tendones o tensores. El concreto proyectado puede llevar refuerzo o no. El refuerzo puede ser malla electrosoldada o fibra metálica o fibra sintética. Ya después de realizar ese tratamiento de soporte o de sostenimiento, vuelve y se repite ya otra vez el ciclo. Ya hoy en día, por cada portal, por el municipio de Giraldo que queda el portal entrada y por el portal salida que queda, queda en el municipio de Cañas Gordas, ya llevamos más o menos 2,5 km por cada lado. Y ya veníamos planeando y ya vamos a entrar a la ejecución de las actividades previas a la impermeabilización, que es una regularización de la superficie del túnel. Previo a eso hay cortes de elementos metálicos para que no vaya a romper la membrana que se va a instalar para la impermeabilización. Y ya de ahí continúa con la fase final, que es el revestimiento, que es con acero de refuerzo y concreto hidráulico. Entonces, de acuerdo a tu pregunta, ¿qué es lo que más fallas se presentan en la programación que afecten la programación? Es lo que te entiendo. ¿Cuáles son las etapas que más presentan fallas en la programación? A ver, dentro de todo esto es, por más que se planee, por más que se hagan estudios de suelos, la predicción geológica no es tan acertada, es aproximada. Entonces nosotros tenemos estudios y diseños. En este caso, a pesar de que es una obra pública, es como un híbrido y tiene cosas de concesión, de obras por concesión. Entonces a nosotros, a pesar de que nos pagan por precios unitarios, pero también nos delegaron la responsabilidad, que es de reconocimiento económico, los estudios y diseños fase 3, o sea, los diseños definitivos para la ejecución del proyecto. Entonces, en ese orden de ideas en la programación hay una actividad que dependemos de un tercero, que es el suministro de concreto para el sostenimiento primario de los túneles. ¿De qué depende? De que hayan los suficientes vehículos para el suministro del concreto. El funcionamiento permanente de la planta, sea dosificadora o mezcladora. Y que haya energía o no haya energía, porque nosotros hoy en día, por control ambiental, la mayoría de los equipos son, su combustible o su funcionamiento es por energía eléctrica, para evitar contaminación. Pero entonces si hay caídas de tensión, o el suministro por EPM, y nosotros tenemos plantas de respaldo, entonces ahí es donde viene a que nos afecte un poco en la programación.
porque cada actividad de las que les enumeré antes, pues la más crítica es la de la rezaga, que es sacar el material. Es el tiempo que lleva, es el tiempo mayor de todas las actividades. Porque dentro del túnel se genera mucha contaminación, a pesar de que hay ventilación por inyección de aire exterior. Las temperaturas se elevan, aunque es controlado, pero entonces es carga interno y sáquelo del túnel. Entonces esa lleva el mayor tiempo de todas las actividades. Pero lo que más nos puede afectar en la parte del túnel es el suministro de concreto, porque dependemos de un tercero. Nosotros pudiéramos tener, como en otros proyectos, plantas propias, pero igualmente somos clientes internos y también nos afecta el suministro si llega a tiempo, si llega con el asentamiento o la calidad del concreto que se requiere. Y lo otro, a su vez, que si hay parte de energía que nos falle, también afecta esa parte de la aplicación del sostenimiento del túnel. Vale, muchas gracias. Si quieren preguntar al respecto, pues podemos interactuar, o si van a dejar todo para lo último, no sé, como deseen. Vale. Ok, entonces los proyectos de construcción de túneles están planteados para dar solución a la necesidad de movilización y con el fin de sortear las zonas con mayores dificultades en su topografía. ¿Cuáles son las estrategias o planes de acción que implementan en la fase constructiva en el proceso de excavación para manejar las dificultades que presenta el terreno? Bueno, vea, es que, como lo enuncian ustedes, sí, los túneles se crearon es para cortar distancias y vencer dificultades topográficas, que son más difíciles de manejar por la parte de la geología. Cuando hay montañas, hay fallas inevitablemente. Eso es la formación geológica de hace de miles de años. En la fase constructiva, esto es diario, que hay que revisarlo. Nosotros trabajamos aquí turnos 24 horas, turno diurno de 12 y turno nocturno de 12. Y cada vez que se hace un avance, es como volver al inicio. Hay que ir a ver el macizo rocoso, compararlo con los estudios y diseños, aplicar lo que nos mandan en los planos y en las especificaciones técnicas, sumado a la experiencia de todos. No es únicamente del ingeniero residente, del director, sino también geología, geotecnia, hidrogeología. Y cada vez que pasa una voladura, nos enfrentamos a lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Pero que no suene como a improvisación, sino que es la incertidumbre geológica que se tiene, porque si quisiéramos tener el 100% de certeza que por donde va el trazado del túnel, saber toda la información, tendríamos que perforar metro a metro desde la superficie a llegar a la cota de profundidad del túnel para saber cómo es el macizo rocoso. Y eso no lo hace pues, nadie en el mundo. La diferencia de los túneles en Latinoamérica y en el trópico, con relación a los europeos y de otros continentes, es que la geología en el trópico, por los efectos macrogeológicos en los tiempos de geología que son de millones de años, se producen, es el movimiento de las placas tectónicas y eso genera los arrugamientos en superficie, generando que las cordilleras y las montañas. Entonces, ahí se revuelve la tierra, digámoslo así, por presiones, temperaturas y velocidades del movimiento. Entonces, con relación a la pregunta, y comparándolo con los europeos, entonces, todos esos movimientos geológicos que se producen en el trópico no los sufren en Europa, por ejemplo. ¿Y qué hace eso en el trópico? Que la geología sea muy diversa, muy etérea, no es uniforme. Hay ciertos sectores, pero en su generalidad es muy etérea. Por eso es que aquí se hacen túneles por métodos convencionales de excavación con explosivos,
porque traer tuneladoras como utilizan en Europa, que la geología es más uniforme y estándar, no tienen los problemas de atascamiento y que se quede frenada una máquina de 8 millones de euros, por ejemplo. O sea, Entonces, a la luz de eso, ellos van con una predicción mucho más acertada que lo de nosotros. Entonces, las dificultades se nos presentan más a nosotros aquí en el trópico que a ellos allá. ¿Y qué hacemos nosotros? El día a día lo vamos viendo de cada voladura, de cada turno. Y ahí es cuando se toman las decisiones, comparando con los estudios de diseños y los planos que se tienen. Y cuando hay mucha incertidumbre, toca parar y reunirnos con la supervisión de la interventoría, llamar al diseñador y reunión interdisciplinaria con la asistencia de nosotros los constructores. vale, ingeniero, muchas No sé gracias. si les quedó claro o quedó algo por ahí. Compañeros, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Como para estas dos primeras preguntas respecto a lo que el ingeniero nos acaba de explicar. No, No, digamos que el creo que ingeniero abarca. Ah, gracias por mí. Continúa. está aquí toda la solución de las preguntas. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Sí, no, hasta el momento nos ha explicado el tema cómo es, la dificultad, más que todas las dificultades geográficas y también los procesos internos. Entonces, de lo que ha contestado el ingeniero, también ya respondió una pregunta que le quería hacer. Entonces, con eso ya aquí la chuleo y anoté la respuesta. ¿Cuál es Pero entonces esa? tengo una. No, sobre ¿cuál crees que es la parte más difícil en el proceso de la construcción de un túnel? Entonces, ahorita manifestabas todos los contras que tenías y todas las magnitudes que incorporaban en esa circunstancia. Por esa razón voy a obviar esa pregunta y te voy a hacer otra pregunta que es más de la empresa. Y dice así, ¿qué características de producción o procesos en la construcción de un túnel cree usted que el consorcio fomenta para ser diferente al resto de empresas constructoras? O sea, ¿su empresa qué hace diferente o qué los hace como líderes en esta parte de túneles a otras compañías? Bueno, sí, a ver, en los últimos años en Colombia se ha promovido mucho más la construcción de túneles y a su vez en el mundo van desarrollando más tecnologías. En la actualidad, nuestra empresa tiene un punto diferencial, que se adquirió un sistema de predicción geológica por un proceso de sísmica, que es por ondas, por interpretación de ondas físicas, su velocidad y su magnitud. Eso es somos la única empresa que lo tiene en Colombia. Ya adquirido, nos entrenaron desde Suiza. ¿Y qué hace estos equipos? Una predicción que donde llevamos nosotros el túnel, de ahí con una serie de detonaciones controladas y registradas por unos geófonos, receptores, sismógrafos, con unos software que se traducen las ondas captadas con fórmulas de física para interpretar ese fenómeno. ¿Y qué nos hace? Por la refracción y reflexión de las ondas emitidas por las detonaciones hacia el macizo rocoso, nos van a dar una predicción de por lo menos 100 metros de lo que nos espera hacia adelante. Podemos predecir fallas, presencia de agua, algunas discontinuidades y la calidad del macizo rocoso. Es muy interesante. Y eso no lo tiene nadie más. Y eso sí es la diferencia, pues, y ahí sí que suena a regionalismo, con el respeto de ustedes, pues es aquí en Antioquia que lo tenemos y ya desde aquí sí se procederá a hacerlo extensivo a otras empresas, pues, ya como servicio adicional, como un plus que se tiene ya como consorcio. Vale, ingeniero, muchas gracias.
Qué bueno, ingeniero. Sí, de alguna manera, digamos, hoy día, pues la competencia es elevada y realmente lo que marca es la calidad. Obviamente, porque a veces se hacen cosas por producir a gran escala, pero no se tiene en cuenta como la calidad de entrega del servicio y por eso vemos algunas cosas como fenómenos complejos como, no sé, lo atrevo a decir, como los túneles de la línea, que fue una obra que duró mucho tiempo y vemos que aún en esta época todavía no se puede, Sí, digamos, decir a ciencia cierta que está funcionando perfecto. sí, a ver, al respecto de eso es que, por ejemplo, nosotros tenemos los jumbos con la última tecnología, que también nos ayudan a predecir con un software que tiene cada jumbo. Los jumbos son los equipos que llevan las máquinas perforadoras para hacer los huecos para la malla de voladura, para cargarlos con los explosivos. Entonces, eso es tecnología de punta. Estos equipos son suecos. Nosotros hemos aprendido hace más de 40 años con los equipos mecánicos, estos vienen yo creo que en los últimos 10 años, que casi que nosotros los programamos y ellos pueden hacer la perforación solos. Y el operador mirando los componentes de velocidades de percusión, presiones de rotación y de avance. Y eso va a un software y nosotros lo alimentamos el programa con la malla voladora y nos da profundidades, desviaciones, paralelismo. Todo eso hace ser diferenciadores con la competencia, porque eso mismo que los hacemos con equipos automáticos, digámoslo así, con alta tecnología, también se pueden hacer con equipos mecánicos. Lo que pasa es que lleva entonces más tiempo. No dan la información que nos suministran estos equipos de que tienen esta tecnología de punta. Entonces, eso hace que también se haga la diferenciación. Y asimismo la mano de obra. No todas las empresas tienen personal capacitado para manejar y operar estos equipos. Entonces, adicionalmente, por ejemplo, ya se tienen estaciones totales y robóticas y escáner para hacer toda la parte de topografía. A esos equipos lo único que les falta es que le hablen a uno, pero ya lo hacen todo. Claro que previamente hay que programarlos y todo. Entonces, todo eso hace la diferenciación y es como lo que tú decías, que hace que el consorcio fomente eso. Los dueños del consorcio van en esa línea. Lo que haya nuevo en tecnología y en que sea positivo y a mejorar la actividad de la construcción de túneles, ellos nos apuntan a todo eso. Ingeniero, o sea, básicamente como haciendo un resumen de todo lo que nos ha explicado, el consorcio básicamente lo que busca es actualizar sus equipos para mejorar todo el proceso constructivo, que se optimice el tiempo y los recursos que contamos. Y adicional a eso, creo que también es un factor muy importante que gracias a toda esta implementación de equipos computarizados y demás métodos, se genera un factor de seguridad muy alto, teniendo en cuenta también que básicamente los índices de accidentalidad en trabajos bajo tierra es bastante alto. Eso creo también que es muy importante resaltarlo, es que nuestros índices de accidentalidad son bajos respecto a, digamos, a otras obras de infraestructura vial en túneles de Colombia, precisamente por la implementación de estos equipos. Sí, a todo esto conlleva a hacer una obra de mejor calidad, a reducir tiempos de ejecución y así evitamos reprocesos e impactos innecesarios en la misma construcción y en el mismo entorno para controlar el manejo ambiental. Eh, y todo esto redunda en seguridad. Hace 15 o 20 años, primero era haga el túnel y no nos cuidaban a las personas en los recursos, y no, hágalo, cueste lo que cueste. Hoy en día, y adicionalmente lo ambiental, hace que 30 y pico de años que apenas empezó a funcionar aquí lo ambiental. Que a mí me tocó en la universidad, éramos los primeritos que veíamos la parte ambiental. Entonces, hoy en día
ya es muy diferente. Aquí es primero la seguridad y salud en el trabajo, mitigue los impactos ambientales de la mejor posible y evítelos, y ya después ejecute la obra con calidad, con la ayudita del de arriba. Así se volvieron estos proyectos de tanta envergadura. Claro, ingeniero, ya que tocas el tema, hay una pregunta interesante sobre ese tema, que habla sobre cuáles son los planes que maneja el consorcio aplicables a sus procesos con el fin de impactar lo menos posible al medio ambiente. Digamos, ¿qué usan ustedes como Sí, norma o rango fijo para ese tema? Todos estos proyectos antes de iniciar, hay que tener licencia ambiental para la construcción. Y ahí vienen todos los requerimientos que nos hace la autoridad ambiental, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el ANLA, y trae un componente social adicional, la misma licencia. Entonces, fuera de que debemos de cumplir una normatividad en captaciones de fuentes hídricas, en el vertimiento de las aguas industriales que salen del proceso constructivo y que cumplan la normatividad para volverlas a entregar a los afluentes, o sea, las quebradas y los ríos. Y se tienen programas bióticos, abióticos, el manejo de fauna, flora, los componentes de agua. Y viene también la parte social, porque las obras que traen desarrollo, de todas maneras, hay un impacto a nivel social. Entonces, en la parte social, a nosotros nos exigen que el 30% de la contratación sea de la zona y un poco más. Y la presencia de mujeres. Entonces, nosotros tenemos mujeres operadoras de equipos, de jumbos, por ejemplo, tenemos 2 niñas y las formamos aquí y son de los pueblos de la zona de influencia, unas de Frontino y otras de Abriaquí. Entonces, y a nivel ambiental, con todo ese control que debemos, ¿qué se hace? Se hacen informes cada 6 meses, que son los informes ICA, donde debemos de plasmar en toda la información que le mandamos al ANLA qué estamos haciendo, en qué porcentajes vamos, también si hemos tenido impactos, cómo los mitigamos. Aquí hemos tenido 2 contingencias en el proyecto y eso hay que declararlas a las 24 horas, nos dan hasta 72. Y así mismo empieza la interacción, bueno, ¿y qué planes de acción tienen para mitigar ese impacto generado? Sea por movimientos naturales o por intervenciones de la obra como tal. Entonces, algo que es muy sensible, controlar las aguas de infiltración dentro de los túneles. A nosotros nos tienen autorizado por cada túnel 50 litros por segundo como máximo. Y eso lo debemos de controlar. Entonces tenemos unos sistemas de monitoreo dentro del túnel para aforar y se hace en cada turno. Adicionalmente a eso tenemos una red de monitoreo de piezómetros e inclinómetros que van a superficie para durante todo el proceso, antes de construirlo, durante la construcción y posterior a la construcción, tener el monitoreo de si se bajan o se suben los niveles de agua, de fuentes superficiales y de fuentes subterráneas. Entonces, todo eso es para mitigar que si hay una mayor infiltración de lo que nos tienen autorizado, paramos, tenemos una forma constructiva de inyectar para impermeabilizar y que el agua no se drene hacia el interior del túnel, sino que se mantenga en sus bolsas de agua o acuíferos, los mismos ríos subterráneos, y que no impactemos las aguas superficiales para no secar las quebradas y los ríos y los manantiales. Entonces, sí se tienen muchas actividades y todo esto es a la par de la construcción. Entonces, nosotros no podemos ir aislados, que somos los constructores, de hecho somos los reyes del proyecto, pero porque somos los que producimos todos los recursos a nivel económico para suplir todas las necesidades de todos los trabajadores y de los socios, ¿cierto?
Pero asimismo tenemos áreas de apoyo como el área ambiental, el área social, el área de calidad, el área de oficina técnica y topografía. Está el área predial, el área jurídica. Todo es un grupo interdisciplinario que nos da el apoyo a nosotros para la construcción. Y asimismo hay jurisprudencia y normas jurídicas y decretos que debemos de cumplir. Por eso existen los abogados a nivel ambiental para ver que si metemos la pata o hacemos una cosa mal hecha, pues podernos defender siempre y cuando tengamos la responsabilidad y el buen manejo de las respuestas a los impactos generados por el proyecto. Vale, ingeniero, muchas gracias. Diego, Jenny, ¿tienen alguna pregunta ya con esta ronda de preguntas que hicimos? No, la verdad, pues, satisface las preguntas, las respuestas. Me parece muy importante el tema ambiental, ya que es algo que no solo por mecanismo o por normas tenemos que hacerlo, sino ya es algo, una conciencia más personal, ya que estamos viendo un tema a nivel internacional, un problema del calentamiento y bueno, todo el tema. Entonces es importante que cada uno desde su punto de trabajo tenga presente el tema del ambiente. Me parece muy chévere, ingeniero, toda la explicación que nos hace, la forma en que nos explicas el proceso, cómo lo hacen, para mí es nuevo y es muy interesante, la verdad. Por mi parte no tengo ninguna otra pregunta y me parece muy chévere su experiencia, ingeniero. A la luz de lo de ustedes de a nivel ingeniería industrial, ¿por qué se hacen los túneles? Fuera de lo que vencer cosas físicas, son obras que impactan menos que hacer una carretera, a la hora de la verdad. Hacer una vía en superficie genera que hay mayores impactos en contaminar los afluentes de agua. Se generan más derrumbes. La fauna y la flora se impacta muchísimo, en cambio en los túneles no. Y a pesar de eso, que es túneles, también tenemos que hacer el control superficial de las afectaciones que puedan tener los animalitos y las plantas y toda la cosa. De hecho, hay que hacer pasos de fauna en puentes, en Boscolver, en alcantarillas, para cuidar. Y como usted lo decía, esto ya no es porque no lo dicen las normas, sino que esa conciencia, que o cuidamos el planeta o lo acabamos. Entonces, todos estos procesos industriales, a pesar que digamos que no somos como una fábrica, pero tienen los mismos componentes o más como proceso de desarrollo a nivel industrial, porque es muy diverso. A pesar que hacer un túnel es muy fácil, son 5 actividades y son repetitivas, pero de lo fácil es muy complejo, porque tiene ese factor de incertidumbre que lo debemos de afrontar y dar soluciones inmediatas, con cabeza fría, con toda la técnica del caso. Y lo más importante es que no nos caiga a nosotros adentro, porque nosotros somos los que entramos todos los días. He bregado a explicarles de la forma como más clara para ustedes que no son ingenieros civiles o ingenieros de minas y que con la terminología poderles haber dado claridad a sus inquietudes con respecto a las obras que hacemos nosotros de túneles. Vale, ingeniero, muchas gracias. Creo que ya tenemos de nuestro pues lista de preguntas, ya muchas nos las ha respondido en forma integral, pero sí tenemos una última pregunta y es, en sus años de experiencia como ingeniero constructor de túneles, ¿cuál ha sido su mayor reto constructivo? A ver, si es como obra, como ejecución de obra técnica, en mi experiencia yo hice, la vida me dio la oportunidad de hacerle el sistema de rebose del embalse de Chuza, que es donde se almacena el agua para la capital del país, para la ciudad de Bogotá. Y era una represa, pero no tenía por excesos, si había un invierno,
que a pesar de que tiene descarga de fondo, y si no le daba la capacidad, cómo controlar ese mayor caudal que hay en el embalse. Entonces hicimos la obra se llama el rebosadero de Chuza, del río Chuza. Y ahí es donde nace el río Chuza y va hasta Villavicencio. Entonces, ¿por qué se hizo esa obra de control? Porque si había algún exceso, se iba por el río Chuza y podía borrar a Villavicencio del mapa, por avalanchas. Entonces, es una obra de hidráulica, que es una aducción o entrada como un abanico, como si fuera un abanico de forma geométrica. Entra un túnel de sección variable que arranca con unas dimensiones tanto de ancho como de alto y una figura geométrica y se va reduciendo para entregarle a un canal de descarga que sale a 45 grados, que es la máxima pendiente geométrica, para entregarle otra vez al río Chuza, controladamente con un salto de esquí. Ese fue un reto muy grande porque uno fue hecha a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, o sea que el frío era tenaz. No había nada más que la fauna espectacular y la base militar que nos cuidaba, y el resto era o trabaja, que no había nada más que hacer. Ese es uno. Y el otro, yo tuve también la oportunidad de trabajar 5 años en Hidroituango. Y lo que se hizo en excavaciones subterráneas, en túneles, cámara de casa de máquinas, de transformadores y las almenaras, con todos sus túneles de entrada, salida, pozos de aducción, pozos de presión, captaciones. Yo creo que es el único proyecto que se está terminando de hacer otra vez y que por la dificultad que tuvimos, pero la sacamos adelante. Eso es espectacular y no es única en el mundo como construcción subterránea. Entonces, eso es de los retos, porque fuera del reto geológico, son retos de sostenimiento. Y fue tal así que con lo que pasó en abril del 2018, que entró el agua a la central subterránea, que son esas cámaras, y eso no está diseñado a trabajar a presión, y aguantó. Eso no se reventó. Sí hubo deterioros y todo, pero para lo que estuvo en esa contingencia, hoy en día todavía tengo compañeros allá que están terminando de organizar eso para generar en el 2022. Eso es, para mí, en mi experiencia profesional, espectaculares, pues, como técnica. Ya lo otro, todos estos proyectos le toca a uno lidiar es con los actores diversos del conflicto armado que hay en Colombia. Entonces, le toca lidiar con la policía, con el ejército, con los ilegales, con las BACRIM, con la guerrilla de un lado y del otro, la delincuencia común. Entonces, ese es otro componente que no se ve, pero afecta un proceso industrial de desarrollo de una obra. Vale, ingeniero. No sé si compañeros tienen alguna pregunta. Ya hicimos las preguntas de la compañera Karen, que no pudo presentarse ahora en la entrevista. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que nos explicó el ingeniero Juan Gonzalo o consideran que ya tenemos el material suficiente para poder organizar todo? No, por mi parte estoy bien. Me parece que fue muy elocuente en todo lo que nos contó, sobre todo que nos dio a conocer un proceso para muchos, o en mi caso no lo conocía, y pues darle gracias por el tiempo y por la forma en que nos explicó, que sí fue una forma muy metódica y muy clara en términos de palabras entendibles para nosotros. No, de mi parte también muchas gracias, y realmente en sí estaba enfocado en el proceso de las fases que tiene la construcción del túnel, y pues está muy bien explicado, aparte de que tienen una tecnología que realmente es avanzada y además que adhieren a mujeres en este trabajo. Entonces está muy bien, muchas gracias.
Con gusto. Sí, lo mismo, nosotros acá tenemos una ingeniera residente de túnel. Creo que también es de los pocos proyectos donde hay una mujer ingeniera residente de túnel, porque casi, digamos, el tema de ingeniería civil es como muy masculino. A Diego lo voy a poner a reír. Este es el único proyecto, y creo que para mí creo que va a ser el último, que ya terminándolo y con la ayuda de Dios, ya me jubilo. Pero es el único proyecto donde tenemos hoy en día en cargos de dirección la mayoría de mujeres. Nosotros somos 14 directores y de los 14, 9 son mujeres. Y mujeres con poder. Entonces ya Diego se podrá imaginar cómo le toca a uno aquí defenderse de estas damas. No, pero es muy chévere. Pero ha sido bien porque son muy organizadas también, llevaditas de su parecer, pero aquí vamos. No, ingeniero, pues igual en ese apunte también soy muy solidario al tema del trabajo de las mujeres, lo respeto mucho y creo que es necesario siempre tener una mujer en un equipo de trabajo porque las mujeres de alguna manera, por su naturaleza de ser madres y de ser todo, son muy organizadas y le ayudan a uno bastante. Realmente yo cuando busco un grupo de trabajo trato siempre de integrar una mujer por lo mismo, porque son un poquito más delicadas en muchas cosas y un poquito como más exactas en cosas de caer en cuenta. Entonces, pues chévere, chévere esas experiencias y pues las comentas ya en la parte práctica, me parece muy bueno, ingeniero. Sí, es que vea, tenemos directora administrativa financiera, directora jurídica, directora de oficina técnica, directora ambiental, directora de calidad, Predial, hay directora en compras, hay directora predial, SST, hay directora de seguridad y salud en el trabajo. Espere que me falta quién. gestión humana. Y la directora de gestión humana. Ahí están las 9. Ujú. Y el resto somos nosotros los hombres que hacemos la parte de producción y la gerencia. Sí. La gerencia. No, muchachos, ojalá les sirva pues para lo que están estudiando. Sí, brega uno a hacerles un poco que sea entendible porque este tema, a pesar de que no es complicado, pero para ustedes que no hacen parte de este gremio de obras de infraestructura, hay términos que no son muy conocidos y esta actividad de hecho no es muy conocida. Entonces, ustedes le dan a uno la oportunidad de contarles más o menos cómo es este cuento. Muchas gracias, ingeniero. Yo les dije a mis compañeros, les dije, no, el ingeniero Juan Gonzalo es como el profesor de universidad. Coge y le explica a uno paso a paso, entonces no va a ser muy complicado tampoco para Sí, nosotros entender cómo es el proceso constructivo de un túnel. yo aquí les explico es con el tablero Sí, falta el tablero. y sin calculadora y sin celular, Sí, tal cual. para que puedan desarrollar el raciocinio, que eso es lo que se está perdiendo hoy en día con los profesionales nuevos. Y eso es básico. Bueno, ingeniero, Bueno, le agradecemos muchísimo su tiempo, sobre todo el tiempo que nos dio a nosotros para poder desarrollar esta entrevista. Esperamos de pronto más adelante poder contar con su experiencia en caso de que tengamos algún tema, duda, inquietud. Y nuevamente, pues mil gracias. no, con mucho gusto. Aquí estamos para servirles. Señor Juan Gonzalo, muchas gracias por todo, por tu tiempo de verdad y por tu experiencia. Muchísimas gracias y ten un buen día del trabajo y que les vaya muy bien. Bueno, lo mismo ustedes, un buen Chao, día. compañeros. Hasta luego. Chao, muchas gracias, ingeniero, que estén muy bien. Ya, chao.